Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. La idea de estas charlas es poder brindarle un poco de información acerca de cómo utilizar Spec Driven Development ha ayudado a proyectos complejos, como por ejemplo el que vamos a presentar hoy, en base a utilizar este framework de trabajo. Entonces, para presentar un poco, yo soy Lucas Madrid, yo soy ingeniero de datos aquí en ERNI y me gusta y soy apasionado de todo lo que es la tecnología y la IA. Entonces, todo lo que tenga que ver con data y IA, siempre voy a estar metido ahí, fijoneando un poquitín, ahí viendo qué hay lo último, cómo estamos en el mercado. La filosofía de trabajo que lleva este framework. Luego tenemos el proyecto en sí, que se va a introducir un poco cómo es el proyecto, por qué se aplica, cuál es la complejidad que tiene el proyecto y por qué Spec Driven Development ayuda en el mismo. La constitución, que es una parte importante dentro de SpecKit, que lo vamos a entrar más a detalle, que es como el fundamento de lo que sí o sí tiene que tener esa aplicación y no es negociable a que el desarrollo infrinja esas reglas, que eso es muy importante. Cuándo aplicarlo, el criterio de cuándo aplicarlo y cuándo no, porque no siempre todo se puede aplicar, no es un one fit all solution. Y un poquito utilice cómo cambian estos roles en Spec Driven Development y Agentic Engineering, cómo se diversifican y cómo cambian, cómo dejamos de estar tanto en la parte código y nos vamos a una parte a la planificación, diseño y reestructuración de todas estas especificaciones. El contexto y el problema. Básicamente, cuando se introdujo lo que es Vibe Coding, era muy bonito, ayudaba mucho a acelerar cosas muy sencillas, pero tenía un problema, que cuando empezaba a tener más complejidad de lo que uno quería desarrollar, empezaba a tener como cuellos de botella. Entonces, como dice él mismo, el desarrollo asistido por la IA ha cambiado el cuello de botella. Ahora ya no es más el código en sí, sino persistir estos trabajos durante el tiempo cuando uno tiene muchas sesiones de trabajo con la IA. Entonces, en sí el código es barato, es verdad, pero el razonamiento que lleva a generar ese código es lo que importa. Porque ahora, como lo que razonemos antes de sentar a la IA que haga el código va a importar mucho para luego las dependencias y lo que desarrollemos a posteriori de ese razonamiento. Tener sistema en varias piezas, el conocimiento del por qué es el activo crítico, es decir, ahora nos involucramos más con negocio, entendemos qué queremos hacer, por qué lo queremos hacer, y luego la IA nos va a ayudar a desarrollar cómo hacerlo. Y la especificación acá, eso es súper interesante, el artefacto es ahora el que perdura, no es más el código como sí, sino es la fuente de verdad, el activo que está vivo es esa especificación. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si viene otra persona u otro agente, tiene todo ese contexto de lo que ya se ha desarrollado anteriormente con su historia de usuarios. Luego vamos a entrar un poco más a ver unos ejemplos que están creados con el proyecto y eso sirve para generarle el contexto necesario para seguir unas pautas de trabajo en un proyecto determinado. El límite del desarrollo activo. Mucho más de lo que venimos hablando. El byte coding funciona hasta que la complejidad suma. Por ejemplo, cuando ya empezamos a tener muchos componentes que empiezan a interactuar entre sí, que uno depende del otro, que el proyecto empieza a crecer por el negocio o por el caso de uso. Cuando hay más de una sesión, es decir, no hago un script y le digo, hago una sesión, genero un prototipo y ya está. Sino que decir, ok, tiene que ser iterativo y tengo que ir durante cierto tiempo atendiendo muchas sesiones con la IA para poder generar este desarrollo.
Eso pasa muchas veces. Y sobre todo cuando hay mucho más de un colaborador. Créanme que me ha pasado muchas veces de intentar, cuando empezó todo esto de la IA, usarlo como al vibe coding, que dicen ahora, y la verdad que no funciona porque no se guarda ninguna información previa de lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y por qué. El producto está, pero el contexto que necesita para seguir adelante no está, que es lo necesario para entender por qué se ha desarrollado y cómo se ha desarrollado. Y el síntoma, eh, simplemente es algo parece correcto, pero en realidad no es lo mismo que es correcto. Es decir, parece bonito, pero realmente no cumple con las necesidades de negocio que se está buscando. Entonces, es un poco por eso sale todo esto de Spec Driven Development, que al final, como digo siempre, el artefacto que perdura no es el código, sino la especificación. Es decir, esa especificación se va a poder utilizar luego para distintos desarrollos dentro de ese proyecto, que va a servir como base o se puede evolucionar con las especificaciones que uno ya estuvo trabajando. La parte 2, Spec Driven Development con SpecKit. Cabe aclarar que esto es un solo framework de trabajo, hay muchos. Yo este es el que más experiencia tengo y es verdad que he estado trasteando con otros, pero la idea es, ok, ver cómo la funcionalidad de SpecKit puede ayudar con esa ceremonia de inicialización de artefactos, de especificaciones, de poder tener toda la ceremonia, que al final es una ceremonia waterfall de toda la vida de ingeniería de software, nada más que ahora está metida la IA de por medio. Nosotros somos el que generamos los artefactos para ellos. El flujo de trabajo está explícito. Es de, bueno, si alguien no tiene mucho conocimiento de SpecKit, es un framework open source de GitHub que lo mantiene GitHub y la comunidad. Existen extensiones que ayudan a tener más funcionalidades sobre este framework de trabajo. Entonces, el agente y la persona comparten el mismo contrato escrito antes de generar el código. Es decir, llegan a un punto donde ambos saben lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y tienen todos los pasos para hacerlo. Por eso estás trabajando con estos contratos o especificaciones que uno normalmente desarrolla con esta herramienta. ¿Cómo empieza? Por la Constitución. Supongamos que es súper sencillo el ejemplo, pero como la Constitución de un país. Ninguna regla o ningún desarrollo puede ir por encima de ello o infringirla. Luego, tenemos el plan. Una vez que está hecha la Constitución, se hace un plan, se hace una especificación y con ella se hace el plan donde se construye paso a paso todas las fases que se generan. Es decir, cómo va a ir de la fase 0 a la fase X con todos los pasos intermedios y cómo se relacionan entre ellos, que luego lo vamos a ver en un ejemplo. Una vez que tenemos ese plan, pasamos a decirle, ok, vamos a generar todas las tareas necesarias para que este agente o esta IA pueda llevar a cabo todas las tareas. Estas tareas pueden ser en paralelo o pueden ser secuenciales, dependiendo de la relación y la complejidad que tengan las tareas. Muchas suelen ser secuenciales, entonces necesitan llevar un orden específico que también se establece en las tareas. Y luego en la implementación es cuando ya la IA empieza a generar el código, empieza a marcar los checklists de las listas y vas traqueando un poco el seguimiento que va haciendo la IA con ello, que la verdad es que está bastante bien cuando hay que hacer demasiadas tareas y un poco te va dando el feedback de cómo va el desarrollo. Cada artefacto responde a una pregunta. Tenés constitución, especificación, plan y tarea. La constitución, ¿qué es lo que no se rompe, no se debe romper, vamos a decirlo así, nunca? O ¿qué es lo que sí o sí mi sistema o mi aplicación debe tener? Que no es negociable. Es decir, esto necesita tener ciertas especificaciones, ciertos requerimientos funcionales que deben ser cumplidos en todo el desarrollo. ¿Y cuándo cambia? Rara vez. Ya vamos a ver adelante que hay como un proceso de enmienda que se tiene que justificar porque se hace el cambio de ese principio dentro de la Constitución. Luego tenemos las especificaciones. Es verdad que acá nos concentramos más en el qué, o sea, ¿qué quiero? O sea, como una especificación es decir, el usuario debe tener un login con 2 botones, es donde se especifica esto. Se genera la especificación y con el framework te genera toda la documentación necesaria con su historia de usuario. Lo vamos a ver luego a continuación con toda la información, que es por funcionalidad, como siempre. Luego el plan, ¿cómo se construye? En base a la especificación
y siempre y cuando la especificación no tenga ningún inconveniente con la Constitución, lo que pasa a hacerse es el plan, cómo se construye, como dijimos antes, las fases, el progreso, cómo tiene que ir, qué tiene que tener en cuenta. Aquí también entra lo que es el contexto técnico, o sea, qué herramientas usa, con qué versión y demás, que eso también se establecen dentro de la Constitución a la hora de desarrollarlo. Y luego, bueno, las tareas es cuando ya divide todas estas funcionalidades, todas estas historias de usuario y todo este plan, estas fases en tareas. Tarea 1, tarea X, con toda la información que él necesita para desarrollarlo. Y esto, las tareas suelen cambiar constantemente porque hay que modificar algunas, hay que añadir otras, hay otras que no te convencen tanto. Y es un poco el trabajo aquí del artefacto. Tanto hablar de teoría. Esto lo saqué de un post que habla muy bien sobre cómo entender el Spec Driven Development y cómo funciona con SpecKit. El agente, por supuesto, la IA es donde está metido dentro de todo este framework de trabajo. Luego tenemos los comandos de SpecKit que están asociados a la IA, y en el Memory Bank tenemos la constitución, que es donde él siempre revisa antes de generar una especificación y desarrollar en general cualquier feature. Luego tenemos templates. Es verdad que SpecKit usa templates, tienen un formato específico, se puede modificar, se puede cambiar, pero la idea es que utilizan esos templates para generar siempre una misma forma de trabajar entre las distintas sesiones de desarrollo. Al final, seguimos limitando el framework de trabajo. Es verdad que tiene que ver mucho que, obviamente, la IA a veces lo sigue o no lo sigue, pero para eso estamos nosotros, para chequear que esté haciendo lo que realmente necesitamos que haga. Por eso el esfuerzo ahora no es más en el desarrollo, sino más en el diseño, el pensamiento crítico de qué es lo que queremos hacer, cómo, y ver el objetivo al que queremos llegar con los desarrollos. Luego, en Specs viven las especificaciones. Las especificaciones tienen contratos, son componentes, cómo estos contratos van a estar, qué es lo que tiene que cumplir, tanto, por ejemplo, en este ejemplo, como lo ven acá, la API como un componente dentro que se quiere desarrollar. Está el plan, la especificación, las tareas, el modelo de datos que se quiere desarrollar dentro de esa especificación, y luego tienen una parte de research que lo que hace es entender cómo está el código base armado antes de seguir con las tareas y el plan. Acá vamos a entrar un poco, si tienen dudas, después tenemos una parte de QA, podemos entrar un poco más al detalle técnico también, si necesitan, pero lo que vamos a hablar un poco ahora es dónde se aplica esto, o de dónde viene la experiencia de haber aplicado Spec Driven Development. El proyecto se llama FrostStream. Es muy gracioso porque esto surgió en una entrevista de trabajo que tocaba diseñar un sistema de detección de fraudes en tiempo real que calculaba features o características para modelos de Machine Learning, y la verdad que me gustó mucho y dije, ¿por qué no lo voy a implementar? Pero no tengo mucho tiempo para estar sentado en mi casa desarrollando Yo lo había diseñado ya entero, pero nunca lo implementé. Entonces digo, bueno, es una buena oportunidad para decir, nos vamos a poner manos a la obra, vamos a entender cómo funciona Spec Driven Development y cómo me ayuda a lo largo de este proceso. El FrostStream. FrostStream es un proyecto, básicamente es una arquitectura de datos completa en streaming basada en tiempo real, que lo que tenemos tanto ingesta como la parte de scoring de las transacciones, como la parte de analítica y como la parte del cálculo de estas características que sirven para entrenar los modelos Machine Learning. La detección de fraude en tiempo real es algo que sucede mucho en la parte también bancaria, en la parte fintech, que las transacciones tienen que ser las fraudulentas tienen que ser detectadas en tiempo real, porque eso puede generar un impacto negativo en el resto de los procesos y obviamente la credibilidad del banco o del fintech. La idea es, se construye esta arquitectura y se valida el Spec Driven Development con ella para llegar a un punto de decir, ok, Spec Driven Development sirve también para casos complejos. O sea, no solamente para hacer un to-do list o para hacer algo un poquito más pequeño para decir, ok, trasteo un poquito y ala.
Es decir, ok, no, quiero ver en un proyecto real qué pasa. ¿Qué errores me topo? ¿Cuáles son los stoppers y demás? ¿Cuál es el reto? Que acá donde viene la parte de la complejidad. Es decidir sobre cada transacción en tiempo real. Es decir, en milisegundos decidir qué se quiere hacer con esa transacción en base a reglas que se implican dentro del sistema. Es decir, yo las bloqueo, no las bloqueo, las tengo que crear una advertencia porque el analista tiene que revisarlas en más detalle o no. Y ahí es donde entramos. Cada transacción debe evaluarse en milisegundos sin frenar el flujo, que eso es importante. En streaming no se intenta nunca frenar el flujo, salvo casos muy puntuales. Combinación de reglas deterministas y modelo de Machine Learning. Esto quiere decir que el proceso tiene el proceso que es un pipeline de streaming, de procesamiento de datos, que tiene regla determinista y a su vez sirve con un modelo de Machine Learning para hacer la evaluación de esa transacción en particular. Trazabilidad, eso es otra cosa que se pide mucho y es súper importante, es qué está pasando en mi sistema en cada decisión. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos la trazabilidad de cada decisión, de cada decisión en cada parte del sistema, baja latencia, que eso es importante para un proceso de streaming, y sin pérdida de eventos. O sea que cada transacción tiene que entrar y salir del sistema, sí o sí. El sistema nunca debe detenerse, aunque falle un componente, que eso luego vamos a ver por qué. Uy, me paso una. Ahí está. Esto es un poco la arquitectura de Frostring. Así para la parte, esta sería como la parte, entre comillas, técnica. La idea es que vean cómo a nivel visual está todo integrado. Tenemos todos los sistemas que generan las transacciones. Luego entran, estos sistemas se ingestan y entran en una tool que se llama Kafka, que es para distribuir mensajes alrededor de distintos sistemas, y lo que hace eso es desacoplar lo que tenemos tanto del que te genera el mensaje como de nuestro sistema. Entonces puede haber miles de sistemas que se conecten al nuestro y ahí procesar esa información de manera en tiempo real. Luego viene la transformación. Aquí usamos una herramienta que se llama Apache Flink, que lo que hace es transformar estos datos, enriquecerlo con ciertas dimensiones que nos ayuda a decidir si esa transacción es fraudulenta o no, que ya lo veremos más adelante, que tiene muchas reglas, como por ejemplo la velocidad de la transacción, cantidad de transacciones por cuenta. Hay uno que se llama Impossible Travel, que es cuando te generan muchas transacciones a lo largo del mundo, que decís, en 10 minutos la persona puede haber ido de un continente a otro. Bueno, caso omiso, ¿no? Si está en un límite, sí. Y después tenemos el serving. El serving es la parte donde nosotros le servimos estas características al modelo de Machine Learning, que va a ser para entrenar y hacer las inferencias de manera en tiempo real, online, que se le dice. Y ahí tenemos una memoria caché que se llama Redis, que ahí es donde se guarda la información más actualizada. Y luego, otra parte del serving son la parte de analíticas. Tenemos dashboards, que esto es simplemente un Streamlit con la información para ver cómo va todo, cuáles son las mayores reglas que han saltado, cuáles son las que se flaguean, cómo se hacen por cada 30 días, cómo va variando todas estas transacciones, esta fluctuación de eventos. Luego tenemos para Machine Learning, con lo que dijimos del Feature Engineering, tenés todo lo que es online y offline. Es decir, offline suelen ser toda la información que utilizamos para reentrenar a los modelos de inteligencia artificial, y en online sirven para tomar información y partida para hacer la inferencia de la transacción que se está viendo en el momento. Y luego Fraud Operation, que ahí es donde viene el analista, que es revisar estos casos y hacer como un análisis de lo que está pasando. Y nada, entre otras cosas tenemos manejo de datos, arquitectura de datos, orquestación, la parte de software engineering por las APIs y demás. Eso sería así a un grosso modo. ¿Cómo es el flujo de una transacción en el sistema? Primero entra, el productor hace la publicación de esta transacción y se valida que la información que viene de la transacción cumpla un esquema
necesitamos que tenga una información sí o sí para poder pasar a nuestro sistema. Entonces se utiliza Schema Registry con Apache Avro. Luego se enriquece, que ahí es donde dijimos la parte de duplicación, analizar velocidad, analizar geolocalización y qué dispositivo utiliza también. A ver si hace transacciones de muchos dispositivos o no. Se evalúan estas reglas, como verán, se evalúan por velocidad, viaje imposible, si es un device nuevo que no esté registrado, eso también se alerta, porque no sabemos cuándo el usuario dio de alta este dispositivo. Y se enruta. Si es sospechosa, se va, digamos, a otro sistema y se empieza a hacer toda la parte de detección de fraude, de alertas, de bloqueos y demás. Y si no, sigue su curso. O sea, se genera la transacción, se paga con el intermediario que tenga de pagos y listo. Vale, acá lo que venía a ser un poco tanto teoría, lo que hice fue grabar un video de cómo funciona el sistema con Streamlit, con la parte de dashboarding, Streamlit a la izquierda, y a la derecha ver cómo se mueven las transacciones dentro del sistema, es decir, toda la trazabilidad que hay por detrás. Así que lo que voy a hacer es ponerlo ahí. Se va a ver mucho porque hay mucha información en pantalla, pero la idea es, el productor empieza a generar la información y nosotros simulamos también que hay algunos sistemas que tienen un burst de velocidad, que hay que hay muchas cargas de transacciones con altos valores, que hay nuevos dispositivos y que hay reglas mezcladas. Entonces, la idea es ver cómo en estos dashboards van fluctuando estas transacciones y van llegando. Hay que tener en cuenta que el dashboard sirve mucho para detectar tanto advertencias como bloqueos, pero no las transacciones que siguen, porque la idea es eso, ver qué está pasando con las transacciones y por qué están bloqueándose. Entonces tenemos esta familia de reglas. Y es un poquito una navegación del frontend, viendo los scoring, las trazas distribuidas, entre otros. Entonces ahí un poco ese fue el resultado de a lo sumo 11 horas haciendo el spec development con esto, o sea, en general. Y la verdad que para un MVP, es verdad que esto lo sigo evolucionando, para un MVP en local está muy bien, pero la idea después es llevarlo a la nube. A ver, esto acá, ahí está. Vale, la constitución. Y acá vamos a hablar un poco más de lo que es SpecKit como tal. La constitución normalmente se divide en 3 capas, es que no se rompe nunca, que son los principios, es decir, lo que no es negociable, todo lo que tenemos que decir es esto, y esto tiene que ir sí o sí dentro de esta aplicación y tiene que tener estos requerimientos funcionales. Entonces, se establecen unos principios, luego se pasa a las decisiones de diseño, por qué elijo una cosa y no otra, por qué estoy eligiendo esta herramienta y no, por qué tiene que calcularse de esta manera y no, etc. Entonces ahí están todas las decisiones de diseño. Y luego las verificaciones. Es verdad que SpecKit lo que tiene son comandos de checklist que lo que te ayuda es comprobar que vos lo que estás desarrollando, comparado con lo que especificaste en las constituciones, tenga un sentido. Es decir, que no te estés yendo por las ramas del desarrollo cuando realmente no está dentro del marco que se estableció de un principio. Y para ello, lo que quería mostrar era, voy a dejar partir ahí un poquitín, era cómo se ve una constitución. Esto es una constitución que está en el repo también está en GitHub, lo pueden entrar y ver, que está también en el link. Y la idea es, se genera una constitución con principios. Por ejemplo, aquí tienen un principio que tiene que ser en tiempo real sí o sí. Cómo tiene que ir, cómo todas las transacciones deben estar publicadas a través de Kafka, los componentes, etcétera, etcétera. Es un poco para que vean que todo lo que hablamos está plasmado dentro de los archivos que son los que se utilizan para hacer el desarrollo y demás. Bueno, la presentación. Ahí está. Bueno, acá un ejemplo de una decisión. La parte de serialización de eventos.
Se hacen un par de pruebas, se decide que a nivel de especificaciones que tenemos que tener una baja latencia, se usa Abro y FastAbro, pero con un trade-off, que eso se documenta, que es tener un registro de esquemas para poder validar que estas transacciones tengan la información necesaria para nosotros poder procesarla en nuestro sistema, que tiene que estar validada. La verificación, uno de los checklists es qué pasa, por ejemplo, si este modelo Machine Learning no está. O sea, empieza a fallar, no tenemos comunicación y el sistema tiene que seguir funcionando. Lo que se establece un circuit breaker o cortacircuito, que lo que hace es, ante los fallos, redirecciona las transacciones a calcular de la manera por defecto, que son reglas estáticas que se las configura el analista. Entonces no se pierde ninguna transacción y el proceso y la transacción sigue el flujo, que es lo importante, que es lo que al final queremos, que siga y no se pierda. Entonces, nada, se hace el automático, se verifica, se hace la verificación de la integración y a ver si el bloqueante o no para pasarlo a producción. Entonces, también ese checklist está dentro de las verificaciones de los artefactos. Lo de la enmienda, esto es lo que hablé yo antes. Así, a grosso modo, cuando nosotros tenemos una constitución establecida por SPECIT y que estamos de acuerdo, pero por el negocio necesitamos cambiarla, se establece lo que es una enmienda. La enmienda es, estos principios tienen que ser cambiados y por qué. Se justifica la escritura, se evalúa qué módulos pueden estar implicados y cuál va a ser el impacto y se hace la aprobación. A ver, lo de 2 ingenieros senior, el responsable de datos, ese puede ser, sos vos en distintas horas del día. Estaba pensando eso. Sí. Es que es así, depende del horario en que te agarre y lo cansado que esté, puede ser uno u otro. Pero la idea es eso, la idea es que si estás en un grupo colaborativo son muchas más personas las que están involucradas y que obviamente se tiene que aceptar antes de poder pasar. Y ya es un plan de migración. ¿Y esto por qué? Me decís, qué tedioso, porque es tanta ceremonia, tanto de especificar y demás. Esto dentro de 6 meses lo van a agradecer cuando no sepan por qué lo cambiaron, lo van a tener escrito la justificación y van a decir, ahora lo entiendo. Especificar no es overengineering, es deuda técnica invertida. O sea, básicamente lo que estás haciendo es tener al dedillo toda la especificación técnica que quieres hacer sobre un producto para que luego, a posteriori, no tengas que rehacer todo el código nuevo. Entonces, el esfuerzo, como digo, se hace como un shift hacia el principio para que luego la IA tenga todo lo necesario para desarrollarlo. Y es eso, se invierte hoy para no repetirlo mañana. Principio, decisión y verificaciones reducen el coste de mantenimiento futuro. Entonces, eso es bueno, por eso se hace mucho hincapié en especificar las cosas. Aplicabilidad y criterio. Bueno, acá es un poco cuándo sí, cuándo no. A ver, esto no es una navaja suiza, a veces sirve, a veces no. ¿Cuándo es innecesario? Si es algo prototipado, algún script pequeñito o que tiene una vida inferior a una semana, la verdad que haces una instrucción con la IA y es más rápido. No te vale la pena hacer toda la ceremonia. Y si no, ¿y cuándo sí? Cuando el sistema tiene varios componentes, tiene una vida prevista medio larga, es decir, que esto va a evolucionar va a evolucionar a lo largo del tiempo, o estás trabajando con otra gente o otros agentes o otro humano. ¿Cómo puede fallar? Y esto ya viene de experiencia mía. Cuando las especificaciones y el código divergen, es una desactualización y nadie lo revisa. Me ha pasado que tuve que hacer especificaciones para arreglar código que he hecho antes porque no revisé cómo divergían. Entonces, eso es tratar la spec como código de producción, es decir, tiene que estar como vos querés que esté la especificación, es tratarlo como un código de producción. La sobreespecificación, esto ya más viene por el lado de la IA, que es decir, demasiado contexto hace que la IA tenga un peor resultado, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces, a veces es dividirlo en features más pequeñas, ayuda mucho a concentrar a la gente y que no te dé resultados inadecuados.
Y la de especificaciones posteriores, es decir, que empiezas a diseñar el plan antes que tener la especificación de lo que quieres buscar. Y me van a preguntar por qué Greenfield y Brownfield. Proyectos Greenfield, voy a decir, sí, vos generar la constitución, empezar de cero, y qué pasa con los proyectos que ya están creados, que es casi el 80% de los proyectos que hay acá en el Enterprise son tanto generados, ya sea porque lo diseñó esta persona o porque tienen un scaffolding mínimo para empezar a trabajar. Ahí hablábamos sobre las extensiones. Spec-Kit tiene extensiones de la comunidad que te ayuda a trabajar en esto. Por ejemplo, hay uno que se llama Brownfield, que lo que te hace es analizar todo el código base para luego empezar a hacer la constitución en base a lo que ya existe y trabajar luego las features a posteriori. Entonces, no empezás de cero y ya tenés una base que cumple con el código que ya está. Eso es bastante importante. Es más, lo estoy usando ahora y me está sirviendo mucho para mi trabajo. Y acá vamos a venir a ver un poco de SDD Agent Engineering. En realidad, las dos cosas van de la mano. El Spec Driven Development ayuda a que tus agentes puedan trabajar en paralelo y con una especificación, con un artefacto. ¿Por qué la especificación habilita al agente? El agente sin contexto repite la pregunta y queda invariante y parece correcto, lo que habíamos dicho antes. Este artefacto, que es la especificación entre tú y el agente, es el contrato, es decir, yo quiero que hagas esto y esto lo he especificado yo, junto con la herramienta de Spec-Kit. Ahí, como le digo, la especificación es el contrato. Lo que escribiste para no perder tu propio criterio es justo lo que la gente necesita para no perder el tuyo, básicamente. Y ahí es donde se hace, ¿cómo decirlo?, un poco más seguro hacer el delegar la tarea porque ya tenés el marco de trabajo ya delimitado por la Constitución, la especificación, entre otras. Y acá es más o menos para mostrarle cómo es el ciclo de trabajo. Nosotros antes estábamos en todo. Ahora la idea es que la gente ejecuta dentro del contrato que nosotros hacemos utilizando Spec-Kit y Spec Driven Development, y ya nosotros revisamos el plan, mantenemos las specs, que al final es el foco de verdad que tenemos para nosotros y para la gente, y luego la cura de la constitución, que eso pasa cuando el negocio necesita cambiar algo, entonces nosotros tenemos que hacer la enmienda. Y el agente se encarga de ejecutar, con todas las herramientas que nosotros le damos, ejecuta, lee la constitución, hace la planificación e implementa el código que hay dentro o lo que está especificado dentro del contrato. Un poco más de lo mismo. Competencias. Antes escribía el código de nosotros, del mismo humano, operando en otro nivel. Ahora nosotros desarrollamos más, hacemos más el diseño del sistema, entendemos el negocio, entendemos el objetivo y establecemos todas las pautas para que se desarrolle. Y el AI empieza a hacer todo lo que nosotros hacíamos antes. Escribir el código, retener el contexto en la cabeza, revisar los diffs, la decisión táctica. Es verdad que a veces toma decisiones tácticas que uno no tiene en cuenta. Eso me ha pasado también. Pero es verdad que hay que revisarlo. El contexto donde se retiene ahora, ¿verdad? Si estás diciendo que antes era el desarrollador quien retenía el contexto y la IA es bastante malo. La gente es bastante malo en retener el contexto. Vale. ¿Es todo como lo documentas? ¿No? Sí, lo documentas dentro de estos .md, de todos estos archivos que se generan con la herramienta de Spec-Kit. Tu contexto lo vuelcas ahí, pero no tiene que estar todo el tiempo teniendo en cuenta esa información para que se escriba el código, porque antes nosotros reteníamos todo lo de negocio y hacíamos también el código. Ahora nos cargamos de la parte de negocio y el diseño y el resto ya está delegado a la IA, en este caso, con toda la información y todo este trabajo de refinamiento de las especificaciones hace que nosotros depositemos ahí ese contexto y que la IA pueda utilizarlo sin que estar volviendo a lo mismo, decir, ok, no, fíjate acá, hace esto, anda para acá, no, acá no era, acordate que antes lo hicimos de esta manera y así. Nada, y para hablar un poco, como yo mencioné antes, que hay no es Spec-Kit, no es el framework único que hay, junto con un colega Alberto,
que es el que puso la idea y lo estuvimos desarrollando. Diseñamos un framework que se llama Framework Shift, que es un layer muy pequeñito que lo que te ayuda es, de acuerdo a lo que necesito construir, te ayuda a decidir qué framework utilizar, ya sea SpecKit o otros que hay también. Te da como una especie de quick starter para entender cómo empezar a funcionar con los links a la documentación y demás. Y una vez que te hace toda la introducción y vos llegas al OK con él para seguir con ese framework, te instala el framework. O sea, vos le das el OK explícito y te instala todos los componentes necesarios que necesita el framework. Entonces, con ello puedes utilizar distintos frameworks, como ven, SpecKit, OpenSpec, VMAT, GSD, SuperPower, que son distintos frameworks de trabajo dependiendo el caso de uso. Porque hay algunos que sirven para un caso, por ejemplo, la ceremonia, se sirve mucho para entornos muy regulados, que cuando se tiene que hacer un desarrollo de auditoría, vos podés mostrar todo lo que se ha hecho. O sea, le muestras tanto las especificaciones, cómo se hicieron las tareas y demás. Y para desarrollo un poco más liviano tenés OpenSpec, que también eso sirve, y viceversa. Bueno, para cerrar ya, de tanto darle la chapa con el tema, la idea es para llevarse, a ver, esto resume un poco la charla, de escribir código a diseñar con intención. Ahora, en vez de saltar rápido el código y decir que es lo que muchas veces hacemos, es decir, ok, tengo que pensar cómo funciona el sistema, cómo se conecta, cuáles son las constraints o las limitaciones que tenemos a la hora de diseñar estos sistemas, y todo eso se tiene que tener en cuenta a la hora de utilizar el Spec-Driven Development, porque si vos no lo sabés, la IA tampoco lo va a saber. Entonces, especificarle las reglas de negocio es muy importante a la hora de hacer el diseño. La constitución del proyecto hace explícito el criterio de ingeniería, es decir, que sí, que no y las pautas a seguir. El método se aplica con criterio, aporta valor según el horizonte del proyecto, es decir, el método no lo vas a aplicar como una navaja suiza a cualquier problema, sino que vas a tener que tener en cuenta qué es lo que necesitas y en qué tiempo también, que eso es importante. Y el rol del ingeniero o el rol del humano, porque esto con el Spec-Driven Development sirve para la mayoría de la gente, se desplaza hacia el diseño y el gobierno del sistema, no tanto el desarrollo. Entonces pasas a ser una especie de, entre comillas, arquitecto. ¿Y cómo empezar? Es muy pequeño con SpecKit, lo que puedes hacer es redactar la constitución, 3 principios para el proyecto actual y puede ir evolucionando. Luego documentar una decisión, que por ejemplo, en vez de que una que hoy solo viva en tu cabeza con un hilo de Slack, toma la decisión y se documenta y aplicar la spec. Entonces, aplicar todo lo que vos querés que tenga tu información, implementar tareas y demás. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, gracias a todos por haber venido. Encantado de haberle compartido este conocimiento. Estamos en la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera que revisemos. Oye, el Swiss Service Engineering que había en el anterior. Sí. ¿Es software engineering? ¿Es algo vosotros llamáis así? Es de la empresa. Es el eslogan de la empresa. Ah, vale. Sí, sí. Yo tengo una pregunta con la parte de costes en tokens. Sí. Esto implica más contexto, más consumo de tokens, entonces sí. No sé qué tanto impacta eso en el coste del proyecto. Es verdad que a lo que es SpecKit en particular puede llegar a consumir muchos tokens. Por eso también el generar mucha información para que tenga a veces puede ser bueno o puede ser malo. Eso, porque acuérdate que carga la información de todos esos MD, a su vez lo que tienen las instrucciones de sistema y las skills que estés usando o los agentes que estés usando. Entonces es como una balanza de decir qué tanto le especifico yo. O sea, es verdad que dijimos que mejor especificar de más que de menos, pero sí es verdad que puede llegar a ser un consumo, por ejemplo, con el problema que hubo con GitHub, del cambio de suscripción, puede llegar a consumir bastante, sí. ¿Alguna otra pregunta? Es verdad que hay herramientas que se utilizan, ¿no?, para reducir el consumo. Sí. Lo hemos hablado más de una vez. Sí, sí.
Sí, sí, a ver, hay muchas formas de reducirlo. Tienes un framework que se llama Caveman, que sí es muy conocido, que para que la gente hable como cavernícola para que reducir la cantidad de token que genera. Eso es uno. Después tienes otro que se llama RTK, que lo que te hace es todos los comandos que se pasan a la IA, filtra y reduce la información a pasar para que no se consuma tanto token, que se llama RTK. Y está bastante bueno. Yo lo utilicé para hacer este proyecto y me salvó muchos tokens de consumir. Porque yo empecé usando la suscripción de 20 euros y luego pasé obviamente la de 100 para hacer muchas más pruebas, pero con la de 20 euros me ayudó bastante también. Sí. Aquí está siendo un poco el arquitecto y el tech lead, ¿no?, del proyecto mientras la IA implementa. ¿Y tú crees que la gente que a día de hoy está empezando en programación, cómo va a llegar a ser tech lead y arquitecto de la IA si nunca ha pasado por picar todo de cero, ¿no? O sea, ¿se puede o cómo...? A ver, poder se puede, como yo siempre lo digo. ¿Ha nacido ya el último arquitecto tech lead de IA? O sea, de software. Ya los que quedamos son... A ver, es verdad que necesitas un conocimiento previo. Es verdad, te puedo ayudar, pero necesitas un conocimiento previo porque al final es IA, va a sacar cosas. Hay cosas que hace bien, hay cosas que hace mal. Entonces se necesita tener un conocimiento para decir, ok, ¿está haciendo las cosas bien? ¿Y cuál es el problema? Que esto puede llegar, si no se revisa, puede acarrear deuda técnica, que luego se va a hacer una bola con todas las features que vayas desarrollando, porque eso va a incrementar. O sea, vos vas desarrollando uno tras otro. Entonces sí se requiere un cierto conocimiento mínimo para poder validar lo que te da la IA. O sea, hay que hacer un mínimo de programación sin IA para poder hacer bien programación con IA luego. Sí, a ver, puedes utilizarlo si quieres como un guía a la IA, pero es verdad que necesitas un mínimo de programación para decir, ok, está yendo por el camino que quiero. Porque hay cosas muy implícitas que te lo da la experiencia. Yo tenía una duda, en todo este proceso, ¿dónde entraría el end-to-end testing? Para que... Vale, perfecto. SpecKit, porque era algo que me había olvidado que lo quería contar. SpecKit lo que hace es refuerza el Test Driven Development. Por cada feature, que ahora lo voy a presentar ya que estamos, para que se entienda un poquito más. Esta es la constitución. Por cada feature specification que hacemos, genera historias de usuario. Y por cada historia de usuario genera escenarios de aceptación. Y esos escenarios de aceptación requieren que luego en el plan, para no darle un poco más la tara, genera todas las pruebas que tienen que tener en cuenta y los casos y los edge case. Porque también tienen en cuenta edge case que hay veces que yo no lo tuve en cuenta y lo tuve en cuenta. Entonces, si nosotros vamos un poco más abajo luego de todas las user stories, también tienen en cuenta edge case que pueden llegar a pasar con las transacciones, por ejemplo, en este caso. Y en base a eso y los criterios de aceptación, crea las pruebas a las tareas que tiene que hacer. Entonces van relacionadas. Que eso está en otro MD que se llama plan, que yo lo tengo por aquí. A ver, sí. No le voy a dar tanto la vara con esto. De hecho, esos criterios parecían Gherkin, ¿no? Que también al final, o sea, puedes hacer BDD con eso. Sí, sí, sí. Es como que bebe mucho de estas prácticas. Entonces sí, o sea, no se desarrolla y no se crean tareas sin pasar antes con las pruebas. O sea, refuerza el Test Driven Development también. Y genera un reporte de, vale, he hecho estos test case Sí. escenarios y ha pasado sí, no, y cosas así, ¿no? Sí, sí, exactamente. Lo bueno de SpecKit también, que es para cuando de las especificaciones que generas hay ambigüedades, te pide clarificación. Que por ejemplo, en alguna historia de usuario hay algo que no está muy ambiguo, te pide que lo cierres o que te pregunta qué quieres hacer con eso, porque es muy ambiguo. Entonces dice, ok, tenés este problema que no se termina de cerrar de manera específica. ¿Es por esto o es algo más? Que normalmente te preguntan. Te da dos opciones y te da una opción libre para que escribas lo que quieras. Y eso sería así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si
si no damos por terminada la charla. Muchas gracias a todos. Gracias por sus preguntas.